Así ve las cosas, comenzó la guerra y no sabemos cómo va a terminar. Aquí en el programa veremos cómo la guerra te puede afectar a ti directamente. Tendremos también una entrevista con un prisionero político venezolano. Hablaremos del ataque terrorista en Austin, pero sobre todo nos vamos a concentrar en cómo algo que ocurre en Irán te puede afectar a ti. El sábado pasado, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de una guerra entre Estados Unidos e Israel contra el gobierno de Irán. El presidente calcula que esto va a durar cerca de 4 semanas y desde luego que tú has escuchado montones de información a través de tu teléfono celular, a través de la televisión, distintos medios, pero aquí lo importante es cómo esto nos puede afectar directamente a nosotros. Primero, el hecho de que haya una guerra en el Medio Oriente siempre es complicado porque las cosas están muy ligadas al suministro de petróleo que viene de esa zona. Así que quizás la primera consecuencia que vamos a ver todos es que pudieran aumentar el precio de la gasolina. Es decir, si hay poco petróleo pasando por el estrecho de Hormuz y en la zona donde se encuentra Irán, eso nos puede afectar a nosotros. Eso por una parte. Por otra, es que si tienes planeado viajar hacia Europa o hacia el Medio Oriente, este no es el momento. Hay aeropuertos que se encuentran totalmente cerrados y no existe la certeza de que Irán va a dejar de atacar a los países vecinos, a los países aledaños. Y luego lo tercero, que esto es lo más importante, es que acuérdense que Irán no actuaba solo. Actualmente lo que sabemos es que Irán estaba ligado con otros grupos terroristas, no solo saliendo de Irán y quizás con células dormidas, como les llaman, dentro de otros países, quizás en los Estados Unidos, no lo sabemos si tienen aliados aquí en los Estados Unidos, pero también estaba ligado con el grupo Hezbollah y con los Houthis de Yemen. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que Irán era un verdadero imperio terrorista y la verdadera pregunta es si Irán, poco después de que pueda medio recuperarse de los primeros ataques, va a iniciar ataques terroristas en otras partes. Así es como nos pudiera afectar a nosotros y por eso hay una alerta máxima del Departamento de Seguridad Nacional en todos los Estados Unidos. Entonces, esa es la manera en que la guerra nos puede afectar a nosotros. Otra es que ciertamente hay bajas. Hasta el momento se han reportado ya 4 soldados estadounidenses que han muerto en los ataques entre Israel y los Estados Unidos en contra de Irán y desde luego hay ataques a varios países aledaños. Pero vamos a comenzar con las últimas declaraciones del presidente Donald Trump sobre la guerra y lo que podemos esperar. A ver, Colin Powell, quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos, tenía la política de que si tú entras en una guerra, tienes que saber cómo salir. Muy bien. Hemos entrado a una guerra que puede ser brutal, pero no sabemos cómo Estados Unidos va a salir. El presidente ha declarado que este es el momento para los ciudadanos iraníes de tomar el poder. Me parece muy bien, pero no hay un plan. Es decir, el presidente Donald Trump nos ha dicho, después de los ataques de Irán, esto es lo que nosotros queremos hacer. No lo sabemos. Comenzó, no sabemos cómo va a terminar. Donald Trump. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up, but they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so.
pusimos la declaración completa del presidente Donald Trump porque es muy importante. Aquí está explicando el por qué. Según la declaración del presidente Donald Trump, el inicio de esta guerra en contra de Irán es porque temían que el gobierno iraní pudiera tener armas nucleares y luego esas armas nucleares dirigirlas en contra de países europeos o dirigirlas incluso en contra de los Estados Unidos. Entonces la pregunta de por qué y por qué ahora sería respondida por lo que dijo el presidente Donald Trump, que tenía miedo que hubiera armas nucleares. Pero algo no cuadra. Déjame decirte qué es lo que no cuadra. En junio del año pasado, junio del 2025, Estados Unidos atacó en la llamada Guerra de los 12 días las instalaciones nucleares de Irán. Y en esa época, Donald Trump nos dijo, a ti y a mí y a todos nosotros, nos dijo que habían destruido la capacidad nuclear de Irán. Muy bien. Si habían destruido la capacidad nuclear de Irán, ¿cómo es posible que ahora otra vez tuvieran armas nucleares para atacar dentro de unas semanas o meses a los Estados Unidos y Europa? O nos mintieron antes o nos están mintiendo ahora. Lo que no tenemos, ni el Congreso de los Estados Unidos ni los demócratas, no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que Irán estaba preparando armas atómicas para atacar a los Estados Unidos, a los países europeos. No existe ninguna evidencia. Tenemos que creer a lo que dice el presidente Donald Trump, pero algo no cuadra. O nos mintieron en junio o nos están mintiendo ahora. Quiero mostrarte algunas de las imágenes que tenemos de cómo Estados Unidos atacó al gobierno iraní. Primero son los ataques tierra-aire que salieron desde varias bases militares de los Estados Unidos que están rodeando a Irán. Y esto, por supuesto, tuvo enormes consecuencias porque el gobierno iraní, con la fuerza que todavía le queda, ha atacado países como Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Es decir, que se ha lanzado en contra de prácticamente todos sus vecinos. Esas son unas de las imágenes. La segunda forma de ataque es a través de los portaaviones. Si tú recuerdas, el USS Ford, el portaaviones más grande del mundo, se encontraba frente a las costas de Venezuela y vamos a ver ahora mismo las imágenes de cómo desde ahí, desde los portaaviones estadounidenses, salieron también cohetes desde mar hacia tierra. Y una tercera forma de ataque fue los aviones B-52, que eso es increíble, salieron desde los Estados Unidos para atacar al gobierno iraní. ¿Quién murió? Se ha repetido incansablemente, pero vale la pena que hagamos el resumen. Murió el ayatollah Ali Khamenei, quien era el líder del gobierno iraní, del Estado iraní, después de la revolución teocrática, de la revolución iraní de 1979. Es decir, llevaban más de 4 décadas en el poder. Así que muere él, muere el secretario de Defensa, muere el encargado de las guardias revolucionarias, que eso es equivalente no necesariamente al ejército, sino a las guardias nacionales. Entonces, no solo ellos, sino algunos de los principales líderes del gobierno iraní perecieron en estos ataques. La pregunta es, ¿qué sigue? Si va a seguir un gobierno, digamos, tipo Venezuela, en el que matan, o en el caso de Maduro, capturan a Maduro y luego se queda la misma estructura dictatorial, o si esa estructura dictatorial va a desaparecer totalmente y vamos a ver qué es lo que continúa. El presidente Donald Trump, interesantemente, dijo que él estaba buscando en Irán la fórmula de Venezuela. ¿A qué se refiere? Que son gobiernos que antes eran enemigos de los Estados Unidos y que ahora, con una serie de acuerdos comerciales, de acuerdos financieros, pudieran acercarse hacia los Estados Unidos. Pero veremos si Irán está dispuesto a acercarse a esta fórmula venezolana. Muy bien, creo que vale la pena recordar qué es lo que dijo el presidente Donald Trump cuando anunció el sábado pasado por qué se estaba iniciando esta guerra. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of
countless thousands of innocent people all across many countries. Y poco después el presidente de los Estados Unidos, el fin de semana, al igual que el primer ministro de Israel, dieron a conocer la noticia de que el ayatollah Ali Khamenei, de 87 años de edad, había muerto en los ataques. Y esto es muy importante porque a pesar de su edad y a pesar de que es posible que hubiera planes para ver quién lo iba a reemplazar, era él el líder durante más de 4 décadas dentro del Estado iraní. Y la pregunta es, ¿quién lo reemplaza y cómo lo reemplaza? Y si entre los muertos se encuentran muchas de las personas que podrían haberlo liberado. De acuerdo, por supuesto, con la historia, tenemos los datos. Desde 1979 la revolución iraní se convirtió en una teocracia, no solo una dictadura, sino una dictadura a través de la cual, con ciertos preceptos morales, ellos trataron de dirigir a los iraníes, a cerca de 90 millones de iraníes. Interesante porque hay dos formas de reacción. Dentro de Irán, acuérdense, todavía la dictadura iraní sigue presente. Dentro de Irán ha habido protestas por la muerte del ayatollah Khomeini. Pero fuera de Irán, en el exilio, en el éxodo, hay miles y miles de iraníes que están increíblemente contentos de lo que está ocurriendo. Muy bien, entonces, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, ha estado al frente de estos ataques y tiene, por supuesto, una visión muy positiva de lo que está ocurriendo. Pero lo que me llama la atención de Pete Hegseth, y ahora lo van a escuchar, es que a pesar de que el 59% de los estadounidenses consideran que la guerra no es algo positivo, están en contra de la decisión del presidente de los Estados Unidos, Pete Hegseth dice que la guerra es el infierno. Y a pesar de que dice que la guerra es el infierno, apoyó los ataques y los coordinó. Pete Hegseth, secretario de Defensa. As the president warned, an effort of this scope will include casualties. War is hell, and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured. The absolute best of America. Yo creo que se puede hacer todo un debate sobre, ciertamente, que haya un dictador menos o el dictador más longevo en la historia moderna del planeta, que no esté ahí. Eso tiene que ser positivo en cualquier lugar, que las dictaduras terminen, que los dictadores terminen encarcelados o perezcan. Definitivamente eso es bueno para el planeta. La forma en que se hace, esa es la pregunta. Si la forma en que se hace es la correcta, y en la Unión Europea están absolutamente convencidos que la fuerza, que la guerra no es la manera, pero que la diplomacia pudo haber sido una solución, y por ahora, por ahí ven el camino. We must work hard to de-escalate and stop the conflict spreading. The only lasting solution is a diplomatic one. And this means a credible transition for Iran, the definite hold to both the nuclear and ballistic programs, and an end to destabilizing activities in the region. La presidenta de la Unión Europea diciendo que la única manera de solucionar el conflicto en Irán es a través de la diplomacia. El presidente Donald Trump calcula que serían por lo menos 4 semanas más de ataques, y por supuesto dentro de los Estados Unidos estamos en alerta máxima ante la posibilidad potencial, por supuesto, de ataques terroristas. El presidente, por ley, tiene que pedir permiso para iniciar una guerra. Eso es lo que dice la ley. Pero el presidente no ha seguido la ley y atacó sin pedirle permiso al Congreso para iniciar una nueva guerra que involucra a millones de estadounidenses. Entonces, Hakeem Jeffries, quien es el líder de la minoría en el Congreso, es decir, el líder de los demócratas, dice que, primero, el presidente Donald Trump no pidió permiso al Congreso y por lo tanto lo que está haciendo no es legal, por una parte. Y por otra parte, esto contrasta con las promesas del presidente Donald Trump durante su campaña, en que él decía que no quería más guerras. No quería más guerras, pero tenemos, por supuesto, lo que ocurrió en Venezuela, tenemos ahora lo que ocurrió en Irán, y hay por lo menos otros 4 o 5 ataques que ha hecho Estados Unidos en contra de otros países. Aquí las declaraciones de Hakeem Jeffries. No, that's impossible for him to do. Now, he's claiming that he's not going to put U.S. boots on the ground, but he's claimed a lot of things only to do the exact opposite. This is the same person who said he is coming back to the presidency
to get America out of endless wars, and now he has just gotten us into a potential endless war in the Middle East of all places, where we know, based on what happened in Afghanistan, based on what happened in Iraq, based on what happened in Libya, it's not going to end well for American interests. Y ahora, para entender lo que se está viviendo en Israel, después de esta guerra declarada de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, nos vamos a poner en contacto con Maya Siminovich. Ella es de Fuerza Latina y se encuentra en estos momentos en Tel Aviv. Maya, gracias por ayudarnos. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo han sido estas últimas 24, 48 horas? Hola, Jorge. Larguísimas. Esta mañana estaba hablando con alguien y pensé que todo esto había comenzado la semana pasada y fue solamente el sábado por la mañana. Cuando hay acontecimientos así, que para la gente que no ha habido guerras, pues la verdad que nos remite bastante a la pandemia, que eso sí ha sido bastante planetario, donde no sabes si es noche, día, te descoloca todo, con la mala cosa de que caen misiles y drones y hay que correr a los refugios. Ha sido constante esto desde el sábado. Realmente la mayor parte de la población está sin hacer nada más que estando cerca de los refugios o de los lugares seguros. ¿Hay alguna indicación? Yo sé que es muy pronto imposible hacer encuestas, pero ¿hay alguna indicación de si los israelíes están apoyando esta guerra contra Irán? Aquí en los Estados Unidos sí salió una encuesta, Maya, 6 de cada 10 estadounidenses están en contra de la guerra, pero no sé cuál es tu percepción allá en Israel. No, aquí no es así. Aquí la gente en su mayoría está a favor de la guerra. Hubo una encuesta del Instituto de la Democracia de Israel que 2 días antes del ataque, que realmente era una historia, ¿no?, una crónica anunciada, tenía que pasar, llevamos 2 meses con los nervios de punta y sabiendo que iba a pasar pero no sabiendo cuándo, pues 2 días antes del ataque se publicó que el 50 y algo, no sé si es 55 o 56% de la población sí estaría a favor de un ataque. Tampoco es la mayoría, mayoría aplastante, pero es una mayoría de israelíes que considera que esto era algo inevitable, como Netanyahu dijo que el primer ministro, que esto era una guerra que no se podía evitar, y luego también elaboró que llevaba 40 años deseando que esto pasase, y ahora finalmente con la ayuda estadounidense esto sucede. Así que es diferente a la percepción americana. Entiendo. Entonces, la principal preocupación de los israelíes es que Irán en algún momento dado pudiera atacar, no nada más con misiles convencionales, sino con armas nucleares, ¿no? Ese es el principal temor, ¿correcto? Supongo que sí, dentro iba a decir, imaginario colectivo israelí, que es una nación construida desde el trauma. Eso es bastante innegable. Se construyó este país en el momento en el que el mundo entendió y dio permiso, y los israelíes lucharon para que hubiera una nación para protegerse y que no sucediera nada más terrible como sucedió en el Holocausto, ¿verdad? Y estas son las personas que han poblado este país, son los descendientes de esta gente. Hay una sensación de que esto podría pasar de nuevo. Es algo que planea sobre la conciencia de los israelíes. El asunto de las armas nucleares en Irán es parte de esa idea. Es algo también que el primer ministro Netanyahu ha estado alimentando durante muchos años. Los últimos 30 años ha estado de manera recurrente diciendo esto. Y sí, es lo que la gente piensa, que Irán, si tuviera un arma nuclear, pues probablemente cumpliría las amenazas y se la lanzaría a Israel. Antes de dejarte ir, Maya, ayúdame a entender cómo es tu día a día. Lo estás haciendo desde una terraza en estos momentos, pero en cualquier momento, nos decías antes de comenzar la entrevista, pudiera haber una alarma y todo cambia. ¿Cómo es el día? ¿Se puede salir a hacer compras, comida? ¿Hay escuelas, no hay escuelas? ¿Cómo está funcionando el día a día? El día a día está así un poco pandémico también. No hay escuelas, también porque ahora mismo es fiesta, es festivo, es Purim, el carnaval judío, entonces hay 2 días de no escuela, pero no importa porque el día que sí hubo escuela, pues ya lo hicieron ¿cómo se llama? A remoto, ¿no? Online. Sí. Habían estado ensayando las escuelas también, de nuevo, para horror de los alumnos y profesores que volvían a tener que reunirse de esta manera. O sea que escuelas no hay y no se sabe cuándo van a volver. El espacio aéreo está cerrado, no hay cómo entrar ni salir del país. Los negocios imprescindibles están abiertos,
Restaurantes no sería el primero que debería decir, pero digo restaurantes, farmacias, supermercados, no todos los restaurantes, pero también hay una cosa que tal vez sí que es sintomático, que los israelíes se empeñan en vivir. Es difícil, les da miedo y tal, pero la gente sale. O sea, las calles no están superpobladas, no hay masificación porque está prohibido, entre otras cosas, pero nadie quiere que le agarre una alarma en mitad de un lugar donde no pueda refugiarse. Entonces detrás de mí hay un parquecito infantil, por ejemplo, y se llena de niños todo el tiempo con sus papás. En el momento en que hay una alarma, todo el mundo sale corriendo a sus lugares y la vida continúa de esta manera difícil e impredecible, pero se siguen haciendo cosas. Pero nadie se aleja mucho de sus casas, salvo los que han decidido no pasar esta guerra en un núcleo urbano como Tel Aviv, que es el objetivo importante, primordial de Irán, según se ve. La gente que ha querido, se ha ido al desierto, por ejemplo, que es un lugar donde es menos factible que caigan misiles. Termino con esto, Maya. ¿Hay la percepción o la sensación de que el futuro será mejor a pesar de la guerra? Es una buena pregunta. La aspiración de la población, de hecho también la bolsa de valores ha estado hoy en un alza sorprendente. El shekel, la moneda israelí, está, no, ¿verdad? Pues está muy alto, precisamente porque creo que la población israelí y los mercados creen que este ataque estadounidense-israelí puede ser que mejore en general la geopolítica y vaya a ser algo favorable. Lo que pasa es que esto depende del resultado de la contienda. Si esto es una guerra de desgaste, va a ser un desastre para Israel y también para la economía internacional, pero así, de repunte y de cosa dramática del comienzo, hay optimismo desde el punto de vista del mercado y de muchos israelíes también. Maya, gracias por hablar con nosotros, te lo agradezco mucho. Cuídense, por favor. Maya Sibinovich, reportando desde Tel Aviv. Gracias, Maya. Gracias, Jorge. Y vamos a dejar por ahora la guerra de los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Desde luego, durante los próximos días, durante las próximas semanas, seguirá saliendo muchísima información, pero aquí lo que estamos tratando de hacer es ligar cómo esta guerra te afecta directamente a ti y a mí. Por ahora es una cuestión de estar con mucho cuidado. Hay alerta en todos los Estados Unidos ante posibles ataques terroristas porque no sabemos si el gobierno iraní tiene estas células dormidas dentro de territorio estadounidense o si pudieran atacar a otros aliados de los Estados Unidos. Voy a saltar a Austin, donde la policía está investigando como un posible acto terrorista precisamente el asesinato de 2 personas durante el fin de semana en Austin, Texas. Es increíble que esto ocurra en Austin, Texas. Aparentemente el responsable, que también se encuentra muerto, es un inmigrante de origen senegalés de 53 años de edad. Él estaba manejando alrededor del lugar donde atacó en un bar. Luego se estacionó, esa es la información que tenemos, bajó con un rifle de asalto y continuó disparando porque originalmente había disparado con una pistola. Disparando directamente a los clientes y los transeúntes. Poco después llega la policía y esto fue lo que vio. Ahora están tratando de identificar las intenciones del pistolero, que por supuesto también murió, es decir, son 3 muertos, 2 víctimas y el pistolero. Él llevaba una sudadera con la frase propiedad de Alá y estamos tratando de investigar exactamente por qué lo hizo y por qué escogió ese lugar, ese bar en Austin, Texas, a las 2 de la mañana. Saltamos a Venezuela, donde María Corina Machado, la líder moral de la oposición en Venezuela, está diciendo que quiere regresar pronto a Venezuela. Esto fue lo que dijo. Queridos venezolanos, hace 80 días salí de Venezuela con una misión. Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla. Durante todos estos días, mi corazón ha estado con ustedes, con cada preso político que ha sido excarcelado y que ha podido nuevamente abrazar a su familia, con cada una de las madres que han pasado noches infinitas en vigilia frente a los centros de tortura, con cada uno de los presos que siguen en los calabozos, especialmente los presos militares con quienes tanto se han ensañado, con cada uno de los estudiantes, de las madres, de los periodistas,
de mis compañeros de organizaciones sociales y políticas que han salido de la clandestinidad unidos en un solo grito por la libertad. Porque el mundo hoy lo sabe. La transición a la democracia en Venezuela es indetenible. Precisamente es lo que todos estamos esperando, una transición democrática en Venezuela, y con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello ahí, eso sería totalmente imposible. Lo interesante, quizás el optimismo está en que si ella está pensando en regresar, eso quiere decir, o esperamos, que se den las condiciones suficientes para que la democracia, para que esta transición a la democracia se pueda dar. María Corina Machado intentando regresar a Venezuela. Termino con unas fotografías, solo tenemos dos, del funeral de El Mencho en Jalisco, en el estado de Jalisco, en México. Llegaron montones de arreglos florales, pero lo interesante son dos cosas. Primero, que llegaron sin tarjetas, es decir, la gente que envió sus flores a la familia del Mencho no quería que fuera identificada. Y luego, como vemos en estas fotografías, alrededor de la florería del funeral del Mencho había mucha policía. Los últimos reportes que tenemos es que la policía estaba revisando todos los autos que pasaban ahí y todas las camionetas, incluso en las cajuelas. Así que el funeral del Mencho realizándose en Jalisco, México. Y ahora sí nos vamos con la entrevista del día. Es una entrevista con un ex prisionero político venezolano, liberado recientemente. Se llama Jesús Armas y así nos cuenta su historia. Así de las cosas, durante muchísimos años la dictadura en Venezuela, la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, aseguraban de que en Venezuela no había prisioneros políticos. Sin embargo, Foro Penal y muchas otras organizaciones constantemente estaban dando a conocer documentos con evidencias de que sí había prisioneros políticos. Una vez, con Nicolás Maduro, hace unos 6 años aproximadamente, le presenté una lista de 400 prisioneros políticos y no la quiso ni siquiera tocar. Me dijo que me fuera a algún lugar con esa basura. Le dije que no era basura, que eran nombres de prisioneros políticos. El caso es que los prisioneros políticos siempre existieron durante la dictadura en Venezuela y uno de ellos fue Jesús Armas. Jesús fue detenido ilegalmente en el 2024. Es un activista venezolano, defensor de la democracia, y así es como fue liberado. La bandera, la bandera. Hoy con más fuerza que mucho antes les decimos con dignidad que no nos quebraron, que no nos doblegamos, que no vamos a obedecer y que lo que viene de ahora en adelante es una lucha incansable hasta que logremos tener la libertad, hasta que María Corina Machado sea la presidenta de Venezuela y hasta que cada uno de los venezolanos se les respete su derecho a elegir y cada uno de sus derechos humanos, hasta que se respete nuestra Constitución. Y además les quiero decir, todavía hay presos políticos en las mazmorras de la dictadura, todavía hay gente en el rodeo, todavía hay gente en el helicoide, todavía hay gente en muchos otros lugares. Y hasta que no salga cada uno de ellos, no me voy a detener y estoy seguro que ninguno de los que está acá y ninguno de los venezolanos se va a detener hasta que todos, incluyendo Venezuela entera, seamos libres. Va a empezar el momento en el cual vamos a empezar a recibir los venezolanos de todos lados. Va a empezar el momento donde muchos de mis compañeros van a salir de la clandestinidad en las cuales han tenido que estar por más de un año. Y créanme que la clandestinidad también es algo muy difícil, pero nada nos va a detener. Así fue el emotivo momento de la libertad de Jesús Armas. Jesús nos acompaña ahora desde Caracas. Jesús, qué emocionante. Supongo que cada vez que tú ves eso es imposible no conmoverse. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve durante 14 meses y obviamente es algo muy conmovedor estar reunido de nuevo con activistas y con amigos en las calles de Caracas. Al salir, el grito libertad estaba por todos lados y tú eres uno de los pocos que después de haber sido excarcelado sigue hablando. ¿No temes que te vuelvan a encarcelar? Mira, en Venezuela siempre hay posibilidades de que eso pase, Jorge. Tú que has seguido de cerca el tema de Venezuela sabes que aquí todos tenemos un número. Yo estuve con incontables presos políticos
que estaban presos por razones políticas, más no eran ni siquiera activistas políticos, sino que simplemente eran daños colaterales para el gobierno, ¿no? Personas que eran amigos de un político, médicos de un político, entre muchos otros casos similares de personas inocentes. Entonces, la verdad es que aquí esto nos puede pasar a cualquiera, hablemos o no hablemos. Lo único es que hablar te pone un poco más adelante en la cola. Pero mira, si nos callamos todos, lo único que vamos a estar es condenados al autoritarismo, a la censura y a la persecución por siempre. Y eso no es algo a lo que yo me quiera acostumbrar, eso no es algo que esté dentro de mis valores y voy a seguir luchando por la democracia mientras pueda. En el 2000, del 22 al 23, fuiste becario en la Universidad de Columbia por la Fundación Obama, y luego en el 2024 te arrestan. ¿Cómo te arrestan y por qué te arrestan? Bueno, fíjate, yo fui el coordinador de organización de la campaña de María Corina Machado en el municipio Libertador de Caracas, en la capital. Y la verdad es que, como sabes, organizamos una campaña impecable con la fuerza de los ciudadanos, sin muchos recursos, pero con una visión clara de transformar a Venezuela. Ganamos la elección. Para ellos, el municipio Libertador siempre ha sido su bastión, es el municipio más importante del país. Además, es el lugar donde vota Maduro, donde votaba Chávez, donde está el asentamiento de todos los poderes públicos. Y lo cierto es que les dimos una paliza, que ganamos con muchísimo margen, ganamos con el 70% de los votos el municipio Libertador, y más allá de eso, no tan solo ganamos, sino que frente al fraude electoral que intentaron implementar el 28 de julio, logramos recoger todas las actas y demostrarle al país y al mundo que nosotros, que el verdadero ganador de esa elección fue Edmundo González Urrutia. Eso es algo que jamás me van a perdonar, que los hayamos desnudado, que los hayamos desenmascarado, lo cual el mismo 29 empezó una persecución a mí, a mi familia. Tuve que vivir en la clandestinidad entre el 29 de julio y el 10 de diciembre. El 10 de diciembre tenía una reunión, salí de esa reunión en el este de Caracas y fui interceptado por dos camionetas llenas de 8 funcionarios del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Estaban enmascarados, totalmente vestidos de negros, con armas largas, pero ellos no cargaban ningún tipo de identificación. Me pusieron una capucha, me esposaron, me metieron en una camioneta y me llevaron a una casa clandestina que ellos destinan para las extorsiones y las torturas. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, en esa casa clandestina estuve durante casi 5 días. Allí, bueno, fui torturado, fui víctima de asfixia mecánica. Utilizaron una bolsa de plástico para cortar mi respiración. Me interrogaron durante días y sobre todo en las madrugadas. Les gustaba mucho interrogarme en el día y volverme a repetir exactamente lo mismo en la madrugada. 2, 3 de la mañana me levantaban porque querían saber si lo que les decía se mantenía coherente. Y bueno, tuve que resistir allí sentado en una silla de plástico, esposado, encapuchado durante esos 4 o 5 días, mientras ellos intentaban conocer, por ejemplo, el paradero de María Corina Machado, el de Juan Pablo Guanipa y el de otros activistas de la campaña. Una cosa que siempre me pareció increíble es que María Corina estuviera en la clandestinidad y que la dictadura no supiera dónde estaba, pero realmente no sabían dónde estaba. Bueno, es que si algo te das cuenta cuando estás dentro del monstruo, es que son profundamente incompetentes, son muy ineptos. O sea, la verdad es que el Servicio de Inteligencia de Venezuela es como el resto de las oficinas públicas, que lamentablemente ha sido destruido, ha sido mermado por la falta de presupuesto, por la falta de entrenamiento, por una visión destructiva de la sociedad y no una visión de construcción de un Estado y una sociedad libre, ¿no? ¿Temiste por tu vida en algún momento durante todo este proceso de encarcelamiento? ¿Creíste no salgo de aquí? 2 veces. La primera vez fue dentro de esa casa clandestina porque obviamente yo pensé que quizás cuando me llevaron detenido me iban a llevar a un sitio formal de reclusión, quizás al Helicoide o a otro lugar. Y temí mucho por mi vida durante esos 4 días porque dije, bueno, ¿por qué no me han presentado frente a la fiscalía? ¿Por qué no me han llevado a un centro de reclusión formal? O sea, ¿será que esto va a terminar en un asesinato o algo similar? Y luego me llevaron a Zona 7. Zona 7 es un centro de reclusión acá en Caracas. Para mí es probablemente el infierno en la tierra. Es un lugar donde estuve hacinado con 37 personas en una celda muy pequeña. Eran presos comunes que estaban allí por
narcóticos, asesinatos y cualquier cantidad de crímenes. La verdad es que ellos dentro de todo fueron solidarios y me trataron bien, a diferencia de los custodios, aunque son increíbles. Y la verdad es que allí había personas, por ejemplo, Jorge, que sufrían de tuberculosis y estaban encerrados en esa misma celda. Se Y no había contagiaban todos, atención claro. médica alguna. Exacto. De hecho, había bastantes pacientes en esa cárcel de tuberculosis. Y pensé en algún momento, yo además sufro de asma, de distintas enfermedades respiratorias, y en un momento pensé, mira, creo que aquí algo malo puede pasar con mi vida, ¿no? Jesús, déjame dejar a un lado esta terrible experiencia que viviste y ayúdame a entender qué está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Estoy a veces tan confundido que no sé ni siquiera cómo llamarlo. He tratado de todo. A veces hablo de Venezuela como un protectorado de los Estados Unidos, otras veces como una dictadura. Hay, en algún momento dado, 4 personas decían que eran presidentes de Venezuela. Donald Trump decía que era presidente en funciones, Edmundo González Urrutia legítimamente desde España, Nicolás Maduro en Nueva York y Delcy Rodríguez. Los 4 decían que eran los líderes de Venezuela. ¿Qué está pasando en tu país? Mira, la verdad es que es un proceso difícil porque es un proceso, digamos, bastante inédito, sobre todo inédito para nuestra región. Y más allá de eso, creo que es un proceso en construcción, donde se están reconfigurando las fuerzas y los poderes, donde la sociedad civil venezolana, los activistas y los partidos políticos están agarrando cada vez más fuerza, se están empezando a reestructurar después de que este tejido social había sido arrasado por la represión, el exilio, la clandestinidad y la cárcel. Pero al mismo tiempo, claramente quienes están en Miraflores hoy no terminan de entender que el país cambió, que a partir del 3 de enero aquí hay un país distinto y todavía tienen la pretensión de quedarse en el poder, tienen la pretensión de burlar a los Estados Unidos y de continuar indefinidamente en el puesto. Y para ello están utilizando no solamente artimañas, intentando por un lado, equilibrar el complacer a los Estados Unidos en algunas cosas, sobre todo en los aspectos económicos, pero por otro lado, quieren continuar de manera más sosegada o más solapada la represión. Y ahí vimos lo que pasó con Juan Pablo Guanipa, Claro. a las pocas horas de ser excarcelado, como causamos una movilización importante que generó esperanza al país, actuaron en contra de él, ¿no? Como para dar nuevamente ese ambiente de miedo y decirle al país, nosotros seguimos al mando. Pero al mismo tiempo, yo creo que el secretario Rubio tiene las cosas muy claras, conoce muy bien quién es Delcy Rodríguez, conoce muy bien al régimen, y creo que él va a impulsar una transición pacífica a la democracia, una transición en la cual podamos mantener un espacio de cooperación con los Estados Unidos, donde ellos sean nuestro principal socio comercial, pero al mismo tiempo en la cual nosotros podamos aterrizar esto en los próximos meses en una elección justa, libre y acompañada tanto por Estados Unidos como por distintas organizaciones internacionales. Eido Jesús, están hablando de un periodo de 10 a 11 meses. ¿Es suficiente? Estoy pensando en lo siguiente. Yo entiendo que la transición a la democracia tiene que darse en Venezuela, pero si hay, por ejemplo, 7 o 8 millones de venezolanos en el exterior, vamos a suponer que la mitad de ellos quieran votar en las próximas elecciones. ¿Cómo vas a registrar a toda esta gente? O sea, ¿cómo les vas a dar cédulas de identidad? ¿Cómo vas a darle pasaportes a algunos de ellos? O sea, ¿hay tiempo para unas elecciones en 10 y 11 meses? Mira, te voy a decir algo. Hay tiempo suficiente, solamente necesitamos la fecha y poder tener unas autoridades electorales que de verdad sean capaces de respetar la soberanía y la voluntad de los venezolanos. Y yo estoy convencido de que es tal la vocación de los venezolanos de ser libres, de ser democráticos, que este proceso se va a dar con muchísima celeridad, que vamos a poder registrar a los venezolanos en el exterior, que hay gente capacitada, hay diáspora organizada. Si hay algo que nos ha dejado todo este proceso de años de resistencia, es que la diáspora se ha unido en distintos países del mundo, la diáspora venezolana se ha organizado en distintos procesos y este no va a ser diferente. Al contrario, este va a ser el proceso más importante de la historia de Venezuela y vamos a estar tan motivados y tan organizados que eso se va a lograr. Especialmente, eso se va a acelerar en la medida de que podamos tener a los presos políticos en libertad, que esa tiene que ser nuestra prioridad, porque muchos de ellos son los activistas que ayudan a organizar todas estas cosas en cada una de las regiones de Venezuela. ¿Cuántos faltan, y Jesús? que podamos ¿Cuántos tener de faltan, vuelta. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos prisioneros Hay más políticos calculas?
hay un poco más de 600 presos políticos todavía. Todavía en los hoy, mientras centros. tú y yo estamos hablando, todavía hoy. Sí, sí. Y esperamos que el día jueves, frente a la aprobación de la ley de amnistía, sean liberados absolutamente todos. Pero dejando claro una cosa, Jorge, la ley de amnistía no era necesaria. Como ellos me abrieron la puerta del calabozo a mí para que pueda salir, también pueden hacer lo mismo para los otros. No quiero ponerte en una situación complicada porque, a ver, tú estás escarcelado, pero legalmente estás obligado a qué? No puedes salir o puedes salir a la calle, puedes viajar. Bueno, tengo un régimen de presentación cada 30 días frente a un tribunal y además tengo prohibitiva de salida del país, no puedo viajar. Ok, y no quiero tampoco complicarte la situación. O sea, si yo estaba viendo cómo, por ejemplo, no se pueden dar noticias sobre María Corina Machado en Venezuela, ¿eso es cierto? Es decir, en los medios de comunicación no se puede hablar de ella. Fíjate, hubo algo muy interesante que pasó hace algunas semanas, donde Venevisión por primera vez en 10 años sacó a María Corina Machado en un reportaje y enseguida fue censurado a las pocas horas por el régimen. Entonces, yo creo que se están empezando a abrir poco a poco los espacios en Venezuela, pero todavía es algo muy lento y todavía la censura y la autocensura es algo que existe, especialmente contra María Corina porque ellos saben que ella es la líder del país. No quiero complicarte y por eso estoy, a propósito, no quiero preguntarte sobre Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez. ¿Tú tienes la prohibición de hablar de temas políticos? No, no tengo ninguna prohibición. O sea que, porque yo he visto algunas de tus declaraciones y lo vamos a poner ahora mismo, en la que claramente estás hablando, Jesús, sin miedo. ¿No te da miedo que vuelvas a terminar preso? Como te dije, miedo tenemos todos. No hay nadie en Venezuela que no tenga miedo mientras estén estas personas en el poder. Pero la verdad es que mi vocación es la libertad de Venezuela. Ya. Y si lo que yo puedo hacer y lo que puedo aportar es dar mi testimonio de valentía, es hablar sobre lo que viví en la cárcel y ser un vocero de la libertad y de María Corina en Venezuela, pues tomaré los riesgos, ¿no? ¿Tú crees que María Corina tarde o temprano terminará como presidenta de Venezuela? No tengo duda de eso. Y creo que la inmensa mayoría de los venezolanos lo está esperando. Termino con esto, Jesús. ¿Por qué lo haces? O sea, has arriesgado tu vida, tu familia ha sufrido como pocas y ahora estás en libertad. Pero ¿por qué haces todo esto? Has tenido muchísimo tiempo para pensarlo. Sí, si algo puede hacer uno en la cárcel es pensar. Y creo que yo hago esto porque es lo correcto. Yo hago esto porque yo creo que vivir en la verdad es lo más importante y no en la negación, como es lo que nos ha intentado imponer todos estos años. Yo hago esto, Jorge, porque sin duda alguna para mí el poder expresarme, el que todos los venezolanos se puedan expresar sin miedo, porque para mí es demasiado importante que se respeten los derechos humanos y que nunca más haya un preso político en Venezuela simplemente por pensar distinto, un preso de conciencia. Yo hago esto porque para mí la libertad y la democracia son los valores más importantes y a ellos estoy entregando mi vida. Jesús Armas, ex preso político venezolano, hablando con libertad. Gracias, Jesús. Qué bueno verte bien. Y Gracias, espero, Jorge. espero esto, Jesús, espero verte en una Venezuela libre muy pronto. Así será. Nos comeremos una arepa. Tenemos tus opiniones sobre todo tipo de temas. Comenzamos con el primero. Dice, no seamos ingenios, se refieren, por supuesto, a la información de que ahí solo tiene 42 días de entrenamiento, menos de la mitad de lo que era con el expresidente Joe Biden. Dice, no seamos ingenuos, sí saben lo que están haciendo, son órdenes bien claras de alto rango, no reciben poco entrenamiento por pura casualidad, ellos están recibiendo órdenes de atropellar y abusar de su poder. Sobre el poco entrenamiento que reciben los agentes de ICE. Gladys Rodríguez dice lo siguiente, Jorge, tienes toda la razón, lo que han hecho es mantener y legalizar esa oprobiosa dictadura. Todo sigue igual o aún peor para los venezolanos, opositores y exiliados. Ahora están peor ya que perdieron todas las esperanzas de que Venezuela sea libre con un gobierno democrático donde ellos puedan regresar. Y lo pienso con profunda tristeza porque soy cubana, que van a hacer lo mismo con mi querida Cuba. Y Chion Chile dice lo siguiente, tenemos buenas noticias, un poco en tono irónico, dice querido Jorge, los policías de ICE se han ofrecido voluntariamente a ir a luchar cuerpo a cuerpo en Irán, con la misma fuerza, con la misma ira, con la misma rabia, con la misma furia, con la que pelean en contra de civiles desarmados
en los Estados Unidos. De verdad, gracias por acompañarnos. Yo sé que fue un programa complicado, largo, pero importante porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Y es difícil que cambiemos el chip y que empecemos a pensar de esa manera. Pero Estados Unidos en este momento está en guerra, por eso la alerta máxima en los Estados Unidos ante posibles potenciales, ojalá que no se concreten ataques terroristas, pero estamos en guerra. Entonces, en momentos difíciles, en momentos de crisis, gracias por estar ahí, porque por ti nosotros estamos aquí. Gracias por confiar en nuestro periodismo y así veo las cosas.